Muy, pero muy buenos días. Le habla el pastor José Antonio Celis en su devocional, en su presencia, comprendiendo el origen del mal. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17 dice la palabra del Señor: Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornalina rojiza, perídoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspet verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí. Como poderoso ángel guardián, tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor. Por el esplendor, entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Que Dios añada bendición a su santa palabra. El hecho de que el rey de Tiro fuera lleno de sabiduría no significa que fuera un hombre sabio en el sentido divino. Él usaba su inteligencia y astucia para perseguir sus propios intereses e imponer su poder a los demás. Dios llama a su pueblo a buscar la sabiduría divina, la cual nos lleva a la humildad y a respetar a los demás. El profeta se dirige a un rey de Tiro, pero en realidad está hablando de un gobernante más poderoso, Satanás. En medio de esa descripción encontramos el versículo 14 que nos habla de un querubín que Dios colocó en el santo monte. Satanás cayó por su orgullo. Él deseaba ser Dios, no un siervo de Dios. La existencia del mal desafía la idea de que todas las cosas están bajo el control de Dios. Si Él lo creó todo, ¿creó Dios también el mal? Si Él nos ama, ¿por qué no evita que suceda el mal? Estas preguntas nos llevan a reflexionar que Dios no creó el mal. El mal se origina desde el corazón mismo de Satanás. Parece ser que Satanás era el más alto de los ángeles, el querubín ungido, la más hermosa de todas las creaciones de Dios, pero él no estuvo contento con su posición. Es por eso que el nombre de Satanás era Luz Bella. Luego ya de cuando fue lanzado de los cielos, ya era Lucifer. En cambio deseaba ser Dios para esencialmente quitar a Dios su trono y tomar el control del universo. Satanás quería ser Dios y resulta muy interesante ver que fue precisamente eso con lo que Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y lo puede leer en Génesis 3, del 1 al 5. Entonces, Satanás, como era lleno de orgullo, y cuando fue expulsado lo que quiso hacer fue dañar la creación de Dios. Entonces, por eso fue que tentó a Adán y Eva con el pecado. Satanás quería ser Dios y resulta, y precisamente eso
con lo que Satanás tentó a Adán y Eva en el jardín fue con el pecado. Pero, ¿cómo cayó Satanás del cielo? En realidad, una caída no es descripción exacta. Sería mucho más preciso decir que Dios echó a Satanás fuera del cielo en Isaías 14:15 al 17. Dice que en cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? Satanás no cayó del cielo, sino que fue echado, según la Biblia, cuando Dios terminó su creación. La declaró buena en gran manera, y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Sin embargo, le dio a los humanos la capacidad de elegir lo que se conoce como libre albedrío. Mi estimado oyente, el mal surgió como resultado del pecado, y Dios no tenía la intención de que existiera el pecado en el universo. El mal vino como resultado del egoísmo del hombre. Entonces, ¿creó Dios el mal o son los humanos los que han traído el mal al mundo? Desde que el enemigo fue expulsado de los cielos, siempre ha querido arraigar el mal en el hombre. Desde la caída de Adán y Eva, el mal se ha arraigado en la naturaleza de todos los humanos, lo cual es evidente en Génesis 3, 4 y 7, que dicen, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, como con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Y él también comió. Y el versículo 7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. La estrategia de Satanás es presentar el pecado agradable a los ojos, a la vista, y entonces por eso es que a veces nos emocionamos y caemos en el pecado. Dice que ese acontecimiento trajo a la humanidad el pecado y todas las cosas malas que afectan al hombre y la mujer, como el adulterio, la amargura, la blasfemia, la codicia, la envidia, la ira, la inmoralidad, el asesinato, la opresión, la persecución, el orgullo, el racismo, el robo. Son solo algunas de las cosas más atroces que ocurren en este mundo y todas son formas de mal. El mal está trabajando duro para destruirnos, mi estimado oyente. Después de años de un gobierno justo, el rey David, a través de su pecado, quebrantó los 10 mandamientos, y lo vemos en 2 de Samuel 11, del 1 al 27, cuando David se fijó en la mujer de Urías. Y David la codició y deseaba acostarse con ella, y hizo todo lo posible para que este hombre, el esposo de esta mujer, fuera a la guerra, estuviera al frente, mejor dicho, para que muriese, hasta que murió este hombre. Y yo te invito para que leas esta historia, es muy interesante, está en 2 de Samuel. Capítulo 11, versículos 1 al 27. Y dice que a pesar de su humilde admisión del pecado con Betsabé, las consecuencias persiguieron al pueblo de Dios durante décadas. Y también te invito para que vayas al Salmo 51. Dice que el mal es un asunto insignificante, la paga del pecado es muerte, mi estimado oyente, piénsalo y determina qué quieres hacer con tu vida.
Afortunadamente, continúa el versículo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Romanos 3:23. El mal es irreversible, mi estimado oyente. Y Tito capítulo 2, versículo 14, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Jesucristo dio su vida para salvarnos del pecado, purificarnos y hacernos su pueblo, dedicados a hacer cosas buenas. Mi estimado oyente, Dios es fiel. Él no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Pero cuando sois tentados, Él os abrirá el camino para que podáis soportarlo. Entonces, 1 Corintios 10:13. Y en el Antiguo Testamento la palabra mal se usa de dos maneras diferentes. La palabra hebrea raak significa calamidad, desastre o infortunio. Esos aspectos de la vida que consideramos malos, porque nos lastiman o nos hacen sufrir de alguna manera. Y el segundo tipo de maldad es rasha, que significa maldad moral o una persona moralmente equivocada, mala o perversa. La elección directa de los individuos es responsable de gran parte del mal en el universo. El asesinato, el robo y la violación no se pueden culpar a Dios. Estos son ejemplos de males morales en este mundo caído. Y las personas eligen hacer estas cosas y deben rendir cuentas por sus acciones. Mi estimado oyente, Dios ha dado la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Y cuando elegimos el mal nos permite sufrir las consecuencias de esa elección. Dios es el protector de nuestra vida. Él es el que nos guía y nos dirige, pero claro, si nosotros se lo permitimos. Así como el querubín era el protector santo del monte, a menudo nos preocupamos mucho por nuestra seguridad y tratamos de protegernos a nosotros mismos, claro, y eso es bueno, y a nuestras posesiones. Pero olvidamos que Dios está por encima de todas las cosas y puede cuidar mejor de que cualquier medida de seguridad que podamos tomar. El pecado es un problema común a todos los seres humanos, independientemente de su posición, estatus social. El orgullo es un pecado que puede arruinar nuestra vida, mi estimado oyente. Y cuando nos enorgullecemos, corremos el riesgo de alejarnos de Dios y de confiar demasiado en nosotros mismos. Mi estimado oyente, el orgullo también puede llevarnos a caer en otros pecados como la avaricia, la envidia y la vanidad. Todos somos pecadores y necesitamos un cambio, necesitamos una renovación espiritual, necesitamos darla toda por Jesús. Decirle, Señor Jesús, aquí estoy, te acepto como mi Señor y Salvador. El mensaje es claro, si hemos fallado no es demasiado tarde para arrepentirse y caminar y cambiar el rumbo de nuestras vidas. A través de las Escrituras podemos aprender cómo mantenernos en el camino correcto y evitar las trampas del pecado. Al final del día, Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. La belleza, el éxito y la sabiduría son bendiciones de Dios y no deben ser motivo de orgullo. En cambio, debemos usar nuestras habilidades, talentos para glorificar a Dios y ayudar a los demás. Entonces, mi estimado oyente, el desafío de esta mañana en este devocional es que renuncies a tu pecado, que entregues tu vida a Cristo, que vivas una vida centrada en Jesús, una vida entregada a Él con todo tu ser, alma y cuerpo. Mi estimado oyente, pídele a Dios que perdone tus pecados y que entre a tu corazón. Pídele a Dios que sane tu corazón de toda ira, orgullo, de toda maldad, de todo pecado y que te haga una persona libre, nueva criatura en Cristo Jesús, mi estimado oyente. Dile a Jesús que lo necesitas, dile a Jesús que necesitas que te abrace y Él te va a bendecir, te va a ayudar que el Espíritu Santo llene tu vida de su poder y su gracia. Y apartémonos del mal, mi estimado oyente, que eso lo que hace es traer cosas terribles en nuestra vida. Trae tristeza, trae desaliento, trae desánimo, pero sobre todo
trae condenación eterna. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, renunciamos al pecado y a la forma de pecar y vivir una vida en santidad delante de Dios y estar en conexión con Él, podemos vivir desde aquí esa vida eterna, esas bendiciones que Dios derrama. Entonces, permíteme orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Yo te alabo, Señor. Te exalto, Dios. Quita de mí y de cada oyente todo pecado, Señor. Aquellos que no han renunciado, Señor, al pecado, tócales sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Derrama bendiciones, ayúdales, Padre Santo, en sus vidas, Señor, de pecado, Padre. Que renuncien al pecado, Señor, y ayúdales también a aquellos que están pasando por dificultades, por enfermedades. Toca sus corazones y bendíceles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi estimado oyente, no olvides compartir este mensaje. Recuerda, alguien necesita una palabra oportuna hoy. Que Dios te continúe bendiciendo. Y recuerda, nuestra cita mañana, miércoles 4 de la mañana. Te invito para que oremos juntos y compartas tus necesidades, tus necesidades de oración ahí, sí. Entonces te animo y no olvides visitarnos en nuestro canal de YouTube por el devocional En Su Presencia, por el pastor José Antonio Celis. Que Dios te continúe bendiciendo.